Bien, muy buenas noches con todos los estudiantes que ya están conectados a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con la clase del día de hoy, ¿sí? Como ustedes saben, chicos, desde la anterior clase nosotros hemos estado viendo estas ramas que tiene la administración. Cuando nosotros nos referimos a la administración, nos estamos refiriendo a esta amplia temática que conlleva la estructura que tiene un emprendimiento o que debe llevar un emprendimiento. Si bien es cierto, un negocio o un emprendimiento tiene diferentes aspectos a cumplir, tiene diferentes elementos que deben ser estructurados, organizados, y para ello aparece la administración. Como producto de ello, la administración nos facilita y nos permite que podamos delegar funciones, que podamos tener herramientas que nos faciliten el desarrollo del negocio. ¿Cuál es la finalidad del negocio? Que cumpla con una necesidad de la sociedad, del entorno con el cual yo he querido trabajar, con los cuales van a ser mis potenciales clientes. Y por otro lado también que de cierta manera el emprendimiento me ayude a tener réditos económicos, es decir, poder lógicamente obtener ingresos que me ayuden a tener una vida estable, ¿sí? Entonces, dentro de ello, nosotros habíamos visto en la anterior clase que siempre estudiamos las ramas y empezamos por la parte principal de los principios que tiene la administración, que en este caso es la planeación. Sí, en la anterior clase nosotros habíamos visto lo fundamental y lo importante que es la planeación para el desarrollo de un emprendimiento. De cierta manera, la planeación nos ayuda a tomar decisiones en base a una situación que nosotros hemos querido desarrollar, en base a una idea, en base a una investigación, en base a los elementos previos que yo tuve para el desarrollo de un negocio, me ayuda a tomar una decisión. Aquí viene esta parte que nosotros hemos venido estudiando. Nosotros habíamos estudiado la importancia que tiene la investigación previa de un negocio, es decir, antes de crear el negocio, yo realicé una investigación de campo. Yo me puse a investigar, me puse a buscar información, me acerqué al lugar de estudio, es decir, me acerqué al lugar donde quiero desarrollar mi negocio, analicé a los principales productos sustitutos que pueden existir, analicé a la competencia, me puse en los zapatos del consumidor, es decir, estuve del otro lado para entender también las necesidades que tiene un consumidor y de cierta manera comprender cómo voy a desarrollar yo mi negocio. Una vez que yo ya tengo toda esta investigación, que yo ya analicé de igual manera en base a las herramientas que utilicé para obtener la información, que pudieron haber sido encuestas, entrevistas. En base a todo ello, ahora sí viene la parte importante de la planeación, que es tomar una decisión. ¿Sí? ¿Cómo voy a poner yo la decisión como tal ya sobre la mesa? Aquí esta parte es importante porque la toma de la decisión va a marcar lo que va a pasar con el negocio. Quizá cuando yo ya realicé la investigación previa, identifiqué diferentes factores negativos que puede tener el negocio que quiero crear, que quizá no es tan indispensable. Hoy existen muchos negocios de lo mismo y ya no existe tanto consumo del producto, de cualquier producto que yo quiero crear. Aquí viene la decisión donde yo digo, ¿voy a continuar con la idea o mejor descarto esta idea para crear otra cosa diferente? Me pongo a investigar otro negocio diferente.
Siempre es importante el entender que lo que más quiere buscar esta rama de la administración es el evitarnos riesgos. Para ello se crean las gestiones de riesgos. ¿Por qué? Porque nos facilitan las herramientas para que procuremos de lo más mínimo el no fallar. ¿Sí? El que de cierta manera no cometamos errores, porque si quizá el emprendimiento no existiera, la asignatura no tuviera las herramientas que nos propone, los lineamientos que podemos llegar a tener, creáramos negocios a diestra y a siniestra, y si no les va bien, entonces se cierra y crea otro, se cierra y crea otro. Pero ¿qué sucede aquí? Estoy perdiendo dinero, estoy perdiendo también quizá el enfoque que tuve desde un inicio, que fue crear algo como un sueño, y todo eso estoy perdiendo. ¿Por qué? Porque yo no estudié anteriormente, porque no investigué, porque no utilicé las herramientas que el emprendimiento me está facilitando para saber tomar correctamente una decisión. La parte en la cual nosotros tomamos la decisión es la parte decisiva, de cierta manera, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque voy a marcar un antes y un después. O continúo con la idea inicial o de cierta manera me voy por otro camino, busco otras alternativas. ¿Para qué? Para poder desarrollar mi negocio y desarrollarlo dentro de un enfoque, dentro de un sistema del entorno al cual yo me quiero referir y me quiero especificar. Aquí viene una parte importante que nos dice que lo importante es tomar una acción sobre lo planificado, es decir, tomar decisiones para generar actividad, ya que mientras no existe una decisión de planificación en la cual ya se involucran los recursos humanos, materiales, intangibles o financieros, se podría quedar en eso, en un sueño que no se pudo realizar o un sueño truncado. Aquí viene esta parte importante, en la cual yo identifico, ¿sí? En la cual yo decido, bien, ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Me quedo solamente con las ideas, con la investigación y punto? ¿O ya ahora sí tomo una decisión? Yo siempre les digo a ustedes, el emprendimiento involucra principalmente la acción. ¿Por qué? Porque la acción, lo que yo voy a realizar, cómo lo voy a realizar, por qué lo voy a realizar, es la parte en la que ya doy un paso más adelante. Si es que yo solamente me quedo hablando que mi sueño es esto, mi sueño es este otro, pero no hago nada por cumplir este sueño, no me pongo a trabajar para cumplir este sueño, va a quedarse en eso, en palabras, y de cierta manera no voy a esperar obtener resultados en base a algo que yo mismo no estoy desarrollando o en base a algo que yo mismo no estoy trabajando para llegar a ese objetivo. ¿Sí? Entonces, es fundamental que nosotros identifiquemos que el emprendimiento involucra acción. Yo debo saber actuar, debo saber utilizar las herramientas, tomar decisiones, pero que estas decisiones estén enfocadas ya en un estudio previo, en un campo en el cual ya no va a ser desconocido para mí. ¿Por qué? Porque ya hice una planificación de cierta manera teórica. Teóricamente estudié el negocio, estudié la parte geográfica del negocio, estudié a los clientes, estudié el producto, también quizá investigué otros productos nuevos para el emprendimiento y de cierta manera, ahora sí yo ya tengo una idea, tengo prácticamente analizada la situación, identificados todos los elementos fundamentales del mismo, y ahora sí procedo a tomar una decisión para crear un negocio. Para ello nos sirve la planeación, porque la planeación nos facilita, nos ayuda a desarrollar este emprendimiento, a comprender el emprendimiento en base a que ya voy a actuar, en base a que ya voy a tomar una decisión. Voy de cierta manera ya a desarrollar un negocio como tal, ¿sí? De igual manera, dentro de ello, nosotros debemos comprender la importancia que tiene también el seguir con esta línea que viene dentro de la administración. La administración no solamente nos propone la planeación, sino que también tiene otras ramas que desarrolla el emprendimiento. ¿Sí? Entonces, después de la planeación viene la organización. La organización, que ya vamos a ver más adelantito, es cómo voy a estructurar correctamente mi negocio, en base a qué lo voy a hacer. Pero antes de ya pasar a este punto de la organización, de la delegación de funciones, debo haber yo ya
creado una investigación que ya lo tuvimos realizado y en base a esta investigación ahora sí tomar decisiones. Lógicamente estas decisiones para llegar a lo que es la planeación deben basarse en diferentes preguntas que yo me voy a proponer. Estas preguntas van a ser el qué hacer, cómo lo voy a hacer, cuándo hacer y quién debe hacer. ¿Por qué? Porque quizá aunque nosotros pensemos en crear un negocio pequeñito, hasta el negocio más pequeño va a requerir de personas externas que ayuden al desarrollo del negocio. Quizá los proveedores, quizá incluso los clientes, todas las personas que conlleve el emprendimiento, que conlleve el negocio, son las que van a ayudar al desarrollo del mismo, ¿sí? A que este negocio llegue a tener éxito, a que este negocio de una o de otra manera obtenga sus objetivos, se cumpla con sus objetivos. Para ello, de igual manera, quiero que por favor veamos el siguiente video, ¿sí? En el cual nos habla y nos da las premisas más importantes para, hijo mío, para nosotros no quedarnos solamente en las palabras, sino ya llegar a la acción. Veamos, por favor. si tienes un sueño y lo anhelas con toda tu alma y lo crees con toda tu fe y lo persigues con todo tu corazón y crees que es posible lograrlo, igual no va a pasar, así que trabaje. Cuando se persigue un sueño, no se emprende, no se comienza desde -0, sino desde 0. ¿Qué es 0? 0 es cuando usted dice, oiga, no tengo nada. Ah, está en 0, bien. Pero hay algo importante. 0 en realidad es una plataforma donde usted puede llegar a alcanzar sus sueños porque es un piso, es un 0. Quiere decir, está vivo y desde ahí puede arrancar. Pero ¿qué es -0? Tener una vida llena de deudas y querer emprender desde ahí para pagar las deudas es lo que genera tanto fracaso a la hora de perseguir los sueños. La gente no emprende porque busca un sueño, sino para salir de deudas. Primero salga de deudas y después emprende. Primero, por eso es tan importante trabajar para pagar. Y un adolescente puede decir, pero yo no tengo deudas. Ahorita no, ahorita no. Espere que ya salga de estudiar y papá le diga, ¿y qué? ¿La luz se paga sola o qué? Pero ¿papá qué? ¿Tiene 20 ya? Sí, papá, pero ¿y es que el Play funciona con agua o qué? Pague el recibo de la luz. Y entonces el adolescente es, ahora de rabia me voy a ir a vivir solo. Y el papá dice, bien, ya buscamos un lugar, ya buscamos. O paga el recibo de la luz aquí en la casa, por lo menos, o va y paga otros 3 recibos más y vive solo. ¿Cuánto es el de la luz, papá? ¿Cuánto es? Mucha. Sí, hay que colaborar. Ahorita no hay deudas, por eso es un buen momento en la vida, es un buen momento. Pero escúcheme, cuando comience a vivir, a independizarse en la sociedad, es inevitable, van a llegar las deudas y se necesita trabajar. Yo no soy un orador o conferencista motivacional o positivista. Le voy a decir por qué no y cuál es la diferencia. No estoy diciéndole hoy, crea en sus sueños y persígalos con toda su alma, con toda su mente y corazón y los va a alcanzar. Yo no he dicho eso ni lo digo. De hecho, le escribí a mi hijo por WhatsApp, le mandé un mensaje al mayor. Hace solo que un mes y medio le escribí por WhatsApp. Le dije, hijo mío, si tienes un sueño y lo anhelas con toda tu alma y lo crees con toda tu fe y lo persigues con todo tu corazón y crees que es posible lograrlo, igual no va a pasar, así que trabaje. No soy positivista, no, eso no es de que concéntrese y créalo y créalo y créalo y créalo.
No se imagina un arquero que viene a alguien a hacerle un gol y él dice, no va a entrar, no va a entrar, no va a entrar, no va a entrar. No se trata de eso la vida. No es solo creer. La gente dice, pero creer es poder. Bueno, sí, pero no. Imagínense un plato de comida. Tengo un plato de comida aquí. A ver, un plato bien delicioso. ¿Qué les gusta? Un ajiaco, un sancocho. ¿Sí? A esta hora hablar de eso. Ya está comenzando a hacer hambre. Ahora imagínese uno con un hambre así, bien fuerte, y que le digan, aquí hay un ajiaco Santander, un ajiaco buenísimo, un sancocho de esos, wow, un sudado de pollo de mamá. Uy, sí, ahí nos mata eso, ¿verdad? Que le muestren a usted un sudado de pollo hecho por mamá y mamá le diga, hijo mío, ¿crees que si te lo comes quedarás satisfecho? Sí, mamá, lo creo con toda mi alma. Ah, entonces ya no se lo coma, creer es suficiente. Bien, chicos. Entonces, hemos visto cómo es importante el no quedarse solamente en la planificación de una idea y en las palabras. Es importante pasar a la acción. Hay que trabajar para alcanzar ese sueño. Hay que trabajar para que nuestro negocio y nuestro emprendimiento tenga el éxito que nosotros buscamos. Llegue al cumplimiento de los objetivos que yo quiero que mi negocio tenga. De igual manera, estas preguntas se deben hacer para cualquier decisión que nosotros deseemos adoptar. Estas decisiones deben estar enfocadas en la consecución de un objetivo o meta. En todas las partes que nosotros vamos a estudiar de las partes de la administración, vamos a ver que todas y cada una de ellas buscan el cumplir con un objetivo, buscan cumplir con la meta, si buscan alcanzar este objetivo. Este objetivo nosotros lo planificamos desde un inicio, antes de yo empezar incluso con la investigación previa del emprendimiento, yo me planteé un objetivo. ¿Por qué? Porque incluso hasta para realizar la investigación, yo identifiqué qué quiero buscar, a qué punto quiero llegar. Y en este caso, hasta este punto está el desarrollo del objetivo. Porque si es que yo no me propongo un objetivo, yo no tengo un camino que me trazo a seguir. Si yo no me propongo un objetivo, yo voy a estar sin saber por dónde voy a ir, sin saber qué quiero buscar. Si quizá yo solamente realice una investigación, yo no voy a saber si es que quiero ver si el comprador le parece bien el precio, si no le parece bien el precio, o si es que quizá quiero identificar a las principales competencias o ver cómo venden el producto a las competencias. O sea, tengo muchas ideas que tengo en mi mente y no me especifico en una sola. En este caso sería el objetivo principal, es cómo cumplir con una necesidad que tiene el entorno en base a las herramientas con las cuales yo dispongo y tomando en cuenta también los valores que tiene un emprendedor, que los valores principales, los más fundamentales, son la innovación y la creación, y la creatividad, perdón. Con la innovación, nosotros vamos a desarrollar algo de cierta manera diferente al resto. Nosotros en las anteriores clases ya hemos venido identificando estas herramientas que la forma principal en la cual un emprendedor piensa es en cambiar la realidad, ¿sí? En hacer las cosas diferentes, en ver nuestra realidad de una manera diferente al resto. De igual manera, mientras estas preguntas no estén resueltas, la planeación puede estar incompleta. Es importante mencionar que la planeación no solamente implica las respuestas a estas preguntas, sino también la forma de implementación de las decisiones adoptadas, ¿sí? Por lo tanto, el esquema de la planeación debe incluir los siguientes pasos, es decir, no solamente voy yo a esperar que con la planeación se quede estático y ya. Debo saber ahora que yo ya tomé una decisión, que yo ya identifiqué qué es lo que quiero hacer, tomé de cierta manera el siguiente paso. Ahora
¿Qué acciones voy a tomar para que esta decisión ya se vea realizada? Para que nuevamente no se quede en una decisión que tomé y le di largas y le di largas y no hago nada para que esta decisión ya se vea realizada. Ahora sí, ¿cómo voy a desarrollar esta decisión? Aquí tenemos unos pasos que la planeación nos propone y que habíamos de igual manera visto en la anterior clase. ¿Cuáles son los análisis de los recursos actuales? Es decir, me pongo en el inicio del emprendimiento, me pongo en una realidad, ¿sí? Y veo, quizá, ¿con qué elementos dispongo? ¿Con cuánto dinero dispongo? Quizá dispongo de una estructura física, no dispongo. Dispongo de recursos humanos. ¿Con qué recursos materiales dispongo? Y ahora sí, en base a todo lo que yo tengo, en base a todo el análisis que yo realicé, propongo el siguiente paso, que es la determinación de objetivos. ¿Por qué es importante analizar los recursos? Porque en los objetivos voy yo a proponer los recursos, voy a proponer yo determinar o de cierta manera alcanzar las cosas que yo quizá en los recursos no tengo. Es decir, si yo en mis recursos veo que no tengo una estructura física para empezar mi negocio, entonces en los objetivos de mi emprendimiento va a estar ¿qué? El principal objetivo, buscar una estructura física para desarrollar mi emprendimiento. Buscar que mi emprendimiento tenga quizá la primera semana unos $100 de ingreso, ¿sí? Nuevamente nos enfocamos al mismo punto. Es importante entender que el emprendimiento debe estar desarrollado en base a la realidad que nosotros tenemos. Yo no puedo esperar desarrollar un negocio si no hablo desde mi realidad, desde una perspectiva idealizada en base a lo que yo tengo, a lo que yo dispongo y no en base a algo más. Muchas de las veces nosotros nos planteamos objetivos irreales y difíciles de cumplir y por ello muchas personas pierden en el camino, se pierden en el camino y descartan la idea de un negocio o cierran un negocio porque se plantearon objetivos demasiado imposibles de cumplir. De igual manera, otra parte importante, no es necesario y no es bueno que nosotros creemos un emprendimiento en base a la necesidad, porque la necesidad conlleva una desesperación de querer ya inmediatamente obtener réditos económicos. Y la desesperación es totalmente lo contrario que yo debo tener en el emprendimiento. En el emprendimiento lo que más necesito es la paciencia, porque el emprendimiento no va a surgir de la noche a la mañana, ni en un mes, ni en 2 meses. Existen emprendimientos que al año, a los 2 años, recién empiezan a ver resultados, recién empiezan a obtener buenos ingresos económicos, quizá porque les costó mucho hacerse conocer, les costó mucho tiempo el conseguir clientela, el conseguir un puesto en la sociedad. Existen diferentes formas de desarrollar un emprendimiento. Y si es que yo decidí crear un emprendimiento en base a una necesidad urgente que yo tenía, lógicamente no me va a ir bien. ¿Por qué? Porque no es que de la noche a la mañana voy a obtener los presupuestos económicos que yo deseo. De igual manera, cuando yo ya determino estos objetivos, paso a las respuestas de las preguntas anteriormente planteadas, que son el qué, cómo, cuándo y el quién. Una vez que yo ya determiné todas estas preguntas, ahora sí paso a la asignación de los recursos, es decir, qué recursos materiales tengo, qué recursos financieros tengo, y por último, el proceso de implementación. Cuando yo ya entro al proceso de implementación, nuevamente paso a la siguiente escalera, de cierta manera, al siguiente nivel de la administración, que es la organización, ¿sí? En la organización, ahora sí, cuando yo ya planifiqué, tomé una decisión, analicé qué cosas tengo, qué cosas no tengo, qué cosas tengo que trabajar, en qué cosas me tengo que enfocar. Ahora sí me voy a la organización. En la organización voy a delegar funciones, ¿sí? Voy a agrupar, voy a designar pequeñas áreas que debo ir trabajando para el desarrollo de mi emprendimiento. El elemento de la organización es este elemento de la administración que se refiere al hecho en el que las personas deben tener funciones claras que desempeñar en un emprendimiento. Todas las personas que conllevan en el emprendimiento deben tener funciones que desempeñar. Estas funciones se determinan con base en el cumplimiento de un objetivo.
Nuevamente vemos esta parte repetitiva de cumplir los objetivos. Hasta el último punto de los pilares, de los principios que tiene la administración, vamos a ver que todas y cada una de estas herramientas buscan cumplir con el objetivo que nos hemos planteado en un inicio, que este objetivo me va a llevar a cumplir más fácil y más dedicadamente, más disciplinadamente las metas que yo obtuve, que yo me propuse desde un principio al momento de desarrollar el emprendimiento. Esto quiere decir que la función de organización implica establecer una estructura interna del emprendimiento que permita la realización de las funciones de los diferentes colaboradores del emprendimiento. Quizá muchas de las veces nosotros nos hagamos la pregunta, pero ¿y si yo solo quiero empezar con un emprendimiento pequeño? No es que yo voy a tener trabajadores ni empleados, y solamente es un emprendimiento pequeño en el que voy a trabajar yo. Así sea que estemos solamente nosotros en el emprendimiento, debemos delegar funciones. ¿Por qué? Porque de una u otra manera no voy a poder yo abarcar todo. Son muchas cosas que cumplir en un emprendimiento, muchas tareas que realizar y voy a requerir la ayuda de externos. Por ejemplo, si yo tengo un emprendimiento pequeño donde solamente trabajo yo, también voy a tener quizá la ayuda de los proveedores, de mis clientes. Todas las personas que conlleva el emprendimiento son parte del mismo. Y de cierta manera, todas estas personas también tienen un rol que cumplir. Tienen una funcionalidad que deben desarrollar en el emprendimiento. De igual manera, esta estructura debe asegurar que se cumplan todas las tareas necesarias para alcanzar nuevamente los objetivos. Es decir, en la organización nosotros vamos a crear partes pequeñas para desarrollar el negocio, para buscar que el negocio tenga el éxito esperado. ¿Sí? En el cual yo quizá voy a dividir en áreas que ya vamos a ver más adelante y que todas estas áreas deben estar enfocadas al desarrollo del emprendimiento. Nuevamente vemos esta parte en la cual la planeación viene de la mano de la organización. Estos principios que tiene la administración van en cadena. ¿Por qué? Porque se requiere de un elemento, de un principio para que se pueda cumplir con el otro principio. Nosotros en un inicio estudiamos a la planeación. ¿Por qué? Porque la planeación nos da los fundamentos, nos da las herramientas necesarias para yo poder ya ahora sí tomar una decisión. Obtuve una investigación previa, analicé el área geográfica, analicé a los clientes, analicé mis objetivos, me propuse objetivos reales, objetivos no imposibles de cumplir. Y ahora sí, dentro de mi planificación, analizo todo lo que yo obtuve, toda la información, las herramientas que también utilicé para obtener información, que en este caso pudieron haber sido encuestas, entrevistas. Una vez que yo ya analizo toda esa información, ahora sí procedo a tomar decisiones. ¿Está bien lo que voy a hacer? ¿No está bien que también es esta idea o debo cambiar quizá de ideología? Quizá nosotros también nos pongamos a pensar y decir, pero tanto trámite, tanta cosa para crear solamente un negocio. Siempre es importante el que nosotros preveamos los riesgos que pueden llegar a existir dentro de un emprendimiento, ¿sí? A que yo no busque siempre el perder dinero. Y eso es la parte fundamental. Yo lo que menos voy a querer en el momento de crear un negocio es que a lo mejor Dios no quiere en algún momento pierda cantidades de dinero que yo tenía designadas para el emprendimiento, pero como no analicé, como no estudié el emprendimiento, no tuvo el éxito que yo deseé. ¿Por qué? Porque no estudié, no analicé, no identifiqué riesgos. No me propuse situaciones de riesgo también. Por eso en las partes de la investigación, nosotros analizamos las situaciones análogas, es decir, en las cuales yo me propongo escenarios. Estos escenarios pueden ser de quizá riesgos que puede llegar a tener el emprendimiento y cómo voy yo a actuar ante estas situaciones. Todas las partes y las herramientas, todas las estructuras que nos propone la asignatura de emprendimiento es para que nosotros busquemos y minimizar en lo posible los riesgos, que no existan riesgos demasiado grandes, ¿sí? Que los riesgos que quizá porque no somos adivinos, no somos dueños del futuro, no vamos a saber lo que puedo llegar en 5 años, en 2 años que mi negocio empiece a desarrollarse, yo no voy a saber qué puede llegar a suceder, pero sí puedo, de acuerdo al historial, de acuerdo a la investigación que yo realicé, analizar correctamente cómo puedo cumplir y cómo puedo
cuidar estas partes para que mi negocio no se vea afectado. De igual manera, dentro de la organización también tenemos pasos que debemos cumplir. Es decir, existe una línea consecuente de las partes que conlleva la organización. Sí, pero para ello, nuevamente quiero que veamos el siguiente video que nos habla sobre la organización. Y una vez que identifiquemos las partes importantes que tiene la organización en la gran área de la administración, vamos entonces ahora sí a pasar a las partes pequeñas, a delegar roles, a dividir en áreas. ¿Por qué? Porque de cierta manera la parte organizativa busca que hasta la parte más mínima del emprendimiento, la que parezca incluso insignificante, cumpla con su rol correctamente para que el resto del emprendimiento se desarrolle. Ustedes saben que, por ejemplo, cuando hablamos de una máquina, digamos de un carro, si una pieza está fallando, el carro no va a funcionar correctamente. Si el carro no va a cumplir con sus actividades correctamente, ¿por qué? Porque una pieza pequeña está fallando. Y para eso está la organización. ¿Para qué? Para que así existan pequeños grupos, pequeñas áreas donde no solamente busquemos el área grande del emprendimiento, sino mucho más allá del emprendimiento, identificar estas partes más pequeñas que ayudan a que el emprendimiento tenga éxito, a que el emprendimiento se desarrolle y que de cierta manera el emprendimiento tenga este éxito que yo espero. Yo debo buscar alcanzar el éxito con mi emprendimiento. Nunca debemos esperar a hacer las cosas a medias. Si yo quiero ser alguien grande, yo quiero conseguir cosas grandes, entonces debo también pensar a sí mismo en grande, estar consciente de lo que soy capaz, estar consciente de lo que puedo conseguir y a su vez también desarrollarme en estas mismas áreas. Entonces, vamos a ver cuál es la importancia de la organización dentro del emprendimiento y de la administración. La organización. La organización es la segunda etapa del proceso administrativo. En esta se crea un sistema de control organizado para lograr las metas y objetivos establecidos en la etapa de planeación y gestión. Todo proceso debe tomar decisiones y de planeación, dividir el trabajo, atribuir responsabilidades a las personas y establecer mecanismos de comunicación y coordinación son decisiones de la organización. La importancia de la organización en el proceso administrativo. A continuación les mencionaré algunas de las importancias de la organización. Ayuda a lograr los objetivos planteados. Ayuda a utilizar mejor los medios y recursos disponibles. Ayuda a tener una mejor comprensión y comunicación entre los miembros de la empresa. Suministra los métodos que se pueden desempeñar las actividades eficientemente con un mínimo de esfuerzo. Evita la lentitud e ineficiencia de las actividades, reduciendo los costos e incremento de la productividad. También reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos, al eliminar funciones y responsabilidades. Principios de la organización en el proceso administrativo. Respondiendo a la pregunta ¿qué es una organización en el proceso administrativo? Esta se basa en principios que deben seguirse para obtener un mejor desempeño de su concepto y funcionalidad. Tenemos el objetivo. Todas las actividades establecidas en la organización deben relacionarse con los objetivos y los propósitos de la empresa. La existencia de un puesto o área solo es justificable si se sirve para alcanzar realmente los objetivos. Especialización. El trabajo de una persona debe limitarse hasta donde sea posible, a la ejecución de una sola actividad. Mientras más específico y menor campo de acción tenga un individuo, mayor será su eficiencia y destreza. La jerarquía. Es necesario establecer centros de autoridad de los que emane la comunicación necesaria para lograr los planes, en los cuales la autoridad y la responsabilidad fluyan desde el más alto ejecutivo hasta el nivel más bajo. Unidad de mando. Al determinar un centro de autoridad y decisión para cada función, debe asignarse un solo jefe y que los subordinados no deberán reportarse más que a un solo jefe. La difusión. La obligación de cada puesto que cubre autoridad y responsabilidad debe publicarse y ponerse por escrito, a disposición de todos aquellos miembros de la empresa que tengan relación con el mismo. El equilibrio. En toda estructura existe la necesidad del equilibrio.
aplicación de los principios o técnicas que deben estar para asegurar la eficiencia global de la estructura para así cumplir los objetivos de la empresa. Diseño de la estructura organizacional. La estructura organizacional señalan quienes realizan las funciones y tareas que les competen en la empresa y cómo esas personas se relacionan entre sí. La estructura considera los distintos puestos en el interior de la compañía, los cargos y las obligaciones de sus integrantes, así como la cadena de mando existente. Para realizar un diseño de la estructura organizacional se debe tener en cuenta la pregunta ¿qué es una organización en el proceso administrativo? La estrategia organizacional analiza y visualiza que la estrategia y objetivos organizacionales se encuentren ligados a las necesidades del mercado y a los cambios que atraviesa la empresa. El modelo de estructura organizacional. Cada vez es más común ver que las empresas apuestan por un modelo de estructura organizacional diferente a la convencional. Los perfiles de puesto. Valida que los perfiles de puesto respondan a las nuevas necesidades de la estructura organizacional y que la definición de las responsabilidades, las funciones y las competencias estén definidas en consecución del cumplimiento de la estrategia organizacional. El recurso humano. El recurso humano se deben tomar en cuenta los factores como el crecimiento o la reubicación de personas. Bien, entonces hemos identificado esta parte de la organización. ¿Cuáles son los pasos dentro de la organización? Principalmente establecer las actividades que se van a realizar, es decir, designar qué roles voy a cumplir, qué situaciones voy a desarrollar dentro de mi emprendimiento. Por otro lado, voy a agrupar las actividades por departamentos o áreas funcionales. Esta parte es fundamental, porque un negocio es grande y el negocio de igual manera debe cumplir con partes pequeñas. Por ejemplo, estas áreas funcionales deben ser ventas, producción, administración o finanzas. Es importante que de igual manera a estas agrupaciones nosotros le designemos un jefe de área. Por ejemplo, jefe de ventas o jefe de contabilidad. ¿Por qué? Porque como les digo, todo funciona como parte de algo grande, que lo grande es el negocio, el emprendimiento, la estructura como tal. Y cada parte pequeña de igual manera debe ser estudiada y desarrollada de una forma correcta para poder alcanzar nuevamente el éxito. Estas estas pequeñas áreas funcionales deben ser principalmente desarrolladas y cuidadas por parte de un encargado, de un jefe que estudie estas partes, que conozca de estas áreas. Por eso es que nosotros una parte fundamental que habíamos estudiado anteriormente es el analizar la experiencia de las personas. Si nosotros no sabemos de la experiencia de las personas, yo no voy a saber si están o no preparadas para desarrollar algo. Yo no voy a saber si están o no capacitadas para quizá administrar las finanzas. Si yo no tengo a nadie que administre las finanzas correctamente, mi negocio se va a ir a la quiebra porque la economía va a estar mal. De igual manera, debo saber yo delegar la autoridad para que el jefe de área pueda trabajar. Si una vez que yo delegue las actividades, van a poder trabajar correctamente. De igual manera, voy a coordinar las actividades de las diferentes áreas. La implementación de estos pasos se realiza mediante el diseño de una herramienta que se denomina organigrama estructural. Pero este organigrama estructural estudiaremos ya en las próximas clases donde vamos a detallar correctamente todo el entorno del emprendimiento. ¿Sí? Bien, chicos, eso es todo lo que puedo compartirles dentro de la clase del día de hoy. Que tengan una excelente noche, chicos. Muchas gracias.